Dios nos enseña a ser agradecidos. Y quiero agradecer una vez más al grupo del Instituto Misionero de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata. Cuando nos conectamos con Evan, él tuvo la disposición desde el comienzo para venir a ayudarnos aquí. Y en realidad nosotros podíamos costear el viaje de pocos. Tal vez yo no quisieran que mencione esto, pero creo que es importante mencionarlo. Y ellos vinieron más de 20, ¿no, Evan? 23 costeándose ellos mismos su pasaje. Para ayudarnos aquí en la iglesia, a que la iglesia tenga una semana santa de servicio a la comunidad. Y que podamos estar aquí en la Plaza de los Inmigrantes, en Maipú y la estación del Tren de la Costa, invitando a la gente ayer y hoy será en la Costa del Río para que conozcan a Jesús. Porque los 8 remedios verdaderos son una excusa, digamos. Las personas pasan por las 8 estaciones para terminar en la confianza en Dios, donde son invitadas a conocer a Dios, para que sus vidas sean transformadas. Así que gracias. Creo que, a ver, ¿dónde los chicos del Instituto Misionero pueden levantar sus manos? Son una banda, miren. ¿Qué les parece si el resto de la iglesia los saludamos como acostumbramos nosotros y les agradecemos de todo corazón que hayan venido a enseñarnos a trabajar de esta manera y a motivarnos para la misión? Muchas gracias. Muchas gracias. Exacto, Evan. La honra, la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18 es un capítulo conocido de la Biblia. Y digo primero, no primera, ¿por qué? Porque es un libro. Muy bien, Meli, se acuerda de la lección de castellano ella. Porque este es un libro, entonces primero, ¿está bien? Corintios es primera porque es carta, femenino, libro masculino es primero. Nosotros solemos decir Primera de Reyes y en realidad no corresponde, ¿no? Es Primero de Reyes, como Primero de Samuel, Primero de Crónicas, etc. Primero de Reyes 18 nos recuerda la experiencia de Elías en el Monte Carmelo. Creo que es un texto muy conocido, creo que la mayoría de nosotros hemos leído muchas veces esta historia. Y es más, habrás escuchado muchos temas o sermones sobre este asunto. ¿Cómo termina esta historia? Este enfrentamiento que se produjo entre Elías, profeta de Dios, y los profetas del dios falso Baal en la cima de la montaña llamada Carmelo. ¿Cómo termina la historia? ¿Podemos avanzar, Gabriel, si me ayudas? Capaz que podemos hacer una introducción antes, pero me gustaría recalcar esto. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué es lo que pasa al final de la historia? ¿Desciende qué cosa? Desciende fuego del cielo. Y la verdad es que nosotros podríamos hacer una interpretación un tanto apresurada de ese descenso del fuego. Esto me ata, así que me suelto el lazo. Podríamos decir que caer fuego del cielo, no sé, podríamos relacionarlo con el Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, ¿verdad? Y decir, bueno, es el Espíritu Santo, pero eso sería forzar el texto para que diga algo que no dice, porque no está hablando de eso. ¿Qué significa que haya caído fuego del cielo aquel día, al final de ese enfrentamiento entre Dios y su profeta y el enemigo de Dios con los profetas falsos de Baal? Ese descenso del cielo, de fuego de parte del cielo, significó que Dios usó a un hombre, en este caso Elías, un ser humano como nosotros, lleno de agujeros igual que nosotros,
pero Dios lo usó para manifestar su poder aquel día. Y la gran pregunta que yo tengo para hacerte esta mañana es si no te gustaría que Dios te use para manifestar su poder. ¿Te imaginas lo que sería que Dios te utilice a vos y a mí para manifestar su poder hoy aquí? En el lugar donde nos toca actuar y donde nos toca vivir. Y yo sé que estaría bueno que baje fuego y queme al vecino ese que no te gusta mucho, que te molesta todos los días, ¿no? Pero no es esa la historia. La verdad que en algunos casos, viste, uno diría, está bueno que baje fuego y lo queme a fulano, a mengana, porque esta no la banco. Pero Dios lo que quiere es mostrarte que Él puede usarte con poder. Ahora, para que ese día, aquel día, Dios usara a Elías con poder, tuvieron que cumplirse algunas condiciones. Antes de que cayera fuego del cielo, tuvieron que suceder otras cosas. Y me gustaría esta mañana que las exploremos juntos. Que veamos cuáles fueron las condiciones que propiciaron que Dios pueda usar a Elías para manifestar su poder. Porque ¿quién te dice que si no emulamos, si no imitamos, si no replicamos las mismas condiciones hoy, Dios también puede usarte para manifestar su poder? Esa es mi intención esta mañana. Y creo que la mejor manera de honrar al Cristo que murió en la cruz es dejarnos usar para seguir haciendo la obra de Cristo. Porque finalmente para eso estamos. Primero de Reyes 18 es un tipo, esa es una palabra que usan mucho en teología. Es una especie de modelo de la gran batalla final entre el bien y el mal que el Apocalipsis llama ¿cómo? Armagedón. Es interesante que la palabra Armagedón es una palabra compuesta de origen hebreo que significa monte de Meguido. Pero el monte de Meguido no existe en la Biblia. No existe una montaña que se llame Meguido. Sí existe un valle que se llama Meguido. ¿Y sabes dónde está ubicado? Oh, casualidad. En la falda del Monte Carmelo. El valle de Meguido corre debajo del Monte Carmelo. Quiere decir entonces que cuando el Apocalipsis habla de la última gran batalla del día de Dios, está haciendo una referencia directa a lo que ocurrió aquel día en esa montaña. Hubo una tremenda lucha espiritual basada en ¿qué asunto? En la adoración al Dios verdadero. Y la gran batalla final va a tener que ver con esto. El Armagedón no es una guerra nuclear. Es una gran batalla espiritual para que vos y yo decidamos quién es nuestro Dios y a quién adoramos de verdad. Esa es la gran batalla del Armagedón. Pasemos, por favor. Gracias, Gabriel. Dice el versículo 38 lo que decíamos recién, que Dios hizo descender fuego del cielo y la idea es que Dios nos use para manifestar su poder. Vamos entonces a mirar un poquito en la Biblia. Me van a ayudar ustedes leyendo. Vamos a leer el versículo 38. Pasemos uno más, Gabriel. Vamos a leer el versículo 21. Ayúdenme, busquemos. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Vamos a empezar con ese texto. ¿Alguien quiere leerlo? Noten la pregunta, y esta es la primera condición que se tuvo que cumplir aquel día antes de que descienda el fuego. Qué preguntita, ¿no? Señoras y señores, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Sí, vos, ¿hasta cuándo vas a tener tu corazón dividido? Decime hasta cuándo vas a querer pretender seguir sirviendo a Dios y a este mundo. ¿Hasta cuándo? Porque si tu corazón sigue dividido, Dios no te va a poder usar. Señores, si el Señor es Dios, pues vamos detrás de Dios de verdad, con todo el corazón. Juguémonos por Dios. Ahora, si vos no crees eso, no hay ningún problema. Andate detrás de quien quieras. Nadie te obliga a estar aquí. Pero sé sincera. Empecemos a ser sinceros. Si vamos a seguir a Dios, tenemos que hacerlo de verdad. Basta ya de tener un pie afuera y un pie adentro de la iglesia. Eso no corre más. No son tiempos para estar divididos. Este tiempo, el tiempo del Armagedón, de la gran batalla final, me exige a mí decidir a quién voy a adorar. Y si el Señor es tu Dios, le dijo Elías ese día, y seguramente con una voz más potente que la mía. Ese día Elías se paró delante del pueblo de Dios y le dijo, señores, decidan. Señoras, decidan a quién van a seguir. Porque la gran pregunta es esa, ¿quién es tu Dios? Esta mañana nosotros no podemos salir de este lugar sin tener la seguridad de que Dios es nuestro Dios, que Él está primero en nuestra vida, de que Él de verdad es mi Dios. Y para saber quién es tu Dios, la pregunta es esta, ¿quién se lleva lo mejor de mí? ¿Quién está primero en mi vida? ¿Quién se lleva lo mejor de vos? Si Dios está primero en tu corazón, si Dios se lleva lo mejor de vos, Él es tu Dios. Pero es el momento de definir qué va a pasar con esto. Me gusta mucho, si pasamos a la siguiente vista, lo que dice, escucharon hablar de Charles Spurgeon, un gran predicador cristiano, dice, horas enteras dedicadas al mundo y apenas minutos para Cristo. El mundo recibe lo mejor en tanto que Dios tiene que conformarse con las obras de nuestro tiempo. Damos nuestra fuerza y nuestra frescura al mundo y le damos nuestro cansancio a Dios. Esto fue como un flechazo, ¿viste? Así, al corazón directo. Spurgeon. Sigamos, por favor. Aquel que se confía a Dios de verdad deja de temer a los hombres y a los desafíos. Y el momento de cambio en nuestra vida ocurre cuando dejamos de buscar al Dios que nos conviene, al Dios que queremos, y comenzamos a buscar a Dios de verdad. Porque como dice el camino a Cristo, la verdadera vida de gozo del alma es tener a Cristo, que es la esperanza de gloria, modelado en nuestro corazón y en nuestra vida. Hasta que Dios no se transforme de verdad en nuestro Dios, nosotros no podemos pretender que Dios nos use para manifestar su poder. Aquel día, cuando Elías y el pueblo de Dios tomaron la decisión a quién iban a seguir, entonces cayó fuego del cielo. Antes no. Primero tuvieron que jugarse, definirse. ¿Con quién estaban? Y eso de estar 50-50, mitad y mitad, no sirve. Porque en realidad el que está mitad y mitad, el que tiene un pie adentro y otro pie afuera, es un puente perfecto, no para que la gente entre a la iglesia, sino para que la gente se vaya de la iglesia. Porque las personas vienen a esta comunidad buscando espiritualidad, buscando personas espirituales.
Y si nosotros no respondemos a eso, alejamos a las personas de Dios. Somos una maldición para la gente. Por eso es que Dios me pide definición esta mañana. Lo primero que tiene que ocurrir para que caiga fuego del cielo, para que Dios me use con poder, es que yo me defina finalmente de quién soy, para qué equipo juego, qué camiseta tengo puesta. Sigamos, por favor, Gabriel. Es interesante esto de que necesitamos ver más a Dios, porque cuando nosotros vemos a Dios, eso nos pone en nuestro lugar. Dice una frase, las estrellas se desvanecen cuando el sol aparece. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, realmente nos ponemos en nuestro lugar. Necesitamos más humildad para depender más de Dios. Porque entonces Dios puede usarte cuando en la presencia de Dios te pones en tu lugar. Te pones en perspectiva. Sigamos, por favor. Entonces, number one, la condición número 1 para que descienda fuego del cielo, ¿cuál es? Antes de que descienda el fuego, Dios debe estar verdaderamente presente en mi vida. ¿Y sabes cómo definís si Dios de verdad es Dios en tu vida? Si Dios está presente en las decisiones que tomás cada día. ¿Vos hacés participar a Dios de todas las decisiones que tomás todos los días? Porque si lo haces partícipe de tus decisiones, entonces Dios es alguien importante y realmente es Dios para vos. Porque ¿a quién consultamos nosotros para nuestras decisiones? A las personas en quienes confiamos. Tal cual. Yo consulto para mis decisiones a las personas que considero capaces de ayudarme y a las personas en quienes confío. No sé, Rafa y Kevin, si alcanzan a ver desde ahí, si quieren bajar y sentarse acá, así pueden ver bien, con confianza, ¿eh? No hay problema. Porque me gustaría que no se pierda, terminar con tortícolis, mirando para acá. Vamos a ver la segunda condición, por favor. Primero de Reyes, capítulo 18. Versículo 30, primera parte. Y vamos a leer el versículo 37. Vamos a leer primero el 30, primera parte. A ver qué dice. ¿Quién lo lee? Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él. Ahí nomás. Y el 37 ahora. 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Muy bien. Acá vemos de nuevo a Elías haciéndole una solicitud al pueblo de Dios. Y les dice, por favor, acérquense a mí. O sea, en otras palabras, les estaba diciendo qué cosa. Vamos a unirnos. ¿A unirnos para qué? Cuando en el 37 Elías dice, respóndeme, Señor. ¿Qué está haciendo? Una oración. Es decir, Elías le pidió a los israelitas que después que se decidieron, porque ese día tuvieron que tomar la decisión de con quién estaban, y los que decidieron quedarse con Elías, Elías les dijo, bueno, ahora vamos a unirnos. ¿Y unirnos para qué? Para orar, tal cual. Para que descienda fuego del cielo, para que Dios pueda usarte con poder y pueda manifestar su poder en tu vida, necesitamos unirnos para orar. Empezar a unirnos con propósitos espirituales. De paso es interesante que la palabra adorar significa orar con. ¿Sabías?
Adorar significa orar con alguien. Necesitamos acabar con el síndrome de la sospecha, porque lamentablemente la sociedad de hoy vive con ese síndrome, el síndrome de la sospecha. Todo el mundo sospecha de todo el mundo. Alguien se me acerca y creo que viene mínimamente a violarme. Ahora, esto no pasa solamente en la sociedad, pasa también en la iglesia. Es triste que sospechemos unos de otros, que no podamos confiar los unos en los otros. Ahora, nosotros necesitamos empezar a unirnos con propósitos espirituales. Todo eso se termina cuando nos unimos con propósitos espirituales. Yo sé que nos encanta reunirnos para tomar mate y comer cuero. Ese es el segundo deporte más popular entre los argentinos. Nos encanta el chisme. Comer cuero es comerle la piel a las personas. ¿No? El chisme. Nos encanta hablar de los demás. Y si es mal, mejor, ¿viste? Es... ¡Uf! ¿Te enteraste? ¡Ah! Qué palabrita poderosa, ¿no? ¿Te enteraste? Ahora, Dios dice que tenemos que unirnos con propósitos espirituales. Cuando nos empezamos a unir con propósitos espirituales, se acaba la sospecha, se acaba todo. Y no está mal que nos unamos con propósitos sociales, nada en contra de que nos juntemos, hagamos un picnic, comamos, salgamos, que nos juntemos con propósitos sociales para hacer actividades sociales. Está todo perfecto. Pero Dios dice que para que caiga fuego del cielo, nosotros necesitamos unirnos para orar. Para orar, porque el poder de Dios se manifiesta cuando nosotros nos unimos para orar. Eso pasó ese día. Ellos se juntaron, oraron y cayó fuego del cielo. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo. Si pretendemos que Dios nos use en este tiempo tan convulsionado de la historia de la humanidad con su poder, entonces necesitamos, primero, tomar la decisión de entregar mi corazón y mi vida completamente a Dios. No más corazón partido, como dice la canción. No más corazón dividido. Mi corazón tiene que pertenecer completamente a Dios. Eso es lo que exige el momento y es lo que se necesita para que Dios me use. Pero la segunda cosa es que tengo que empezar a unirme con mis hermanos, con mis hermanas, con mis compañeros y compañeras de ruta en este camino hacia la eternidad para tener momentos de oración, propósitos espirituales. Y nos juntamos, oramos y nos vamos, no nos quedamos a hablar del tiempo. Sigamos, por favor. Me gusta esta frase, solo vamos más rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Y es cierto que solo vamos más rápido, pero si estamos juntos vamos a llegar hasta la eternidad. Necesitamos unirnos más, pero con propósitos espirituales. Donde quiera que Dios vaya a hacer algo nuevo y grande, pone primero a la iglesia a orar. Si vos querés que Dios haga algo grande en tu vida, en tu familia y aquí en la iglesia, pues más vale que empecemos a unirnos para orar. Y ¿saben qué? El enemigo sabe esto, lo conoce a la perfección. Hace siglos que el enemigo viene observando la conducta del ser humano. Y entonces va a intentar distraerte con 1000 cosas buenas, Te va a llenar de compromisos académicos, de compromisos laborales, que no está mal, está bien estudiar, está muy bien trabajar. Te va a llenar de compromisos familiares, pero el asunto es que vos no tengas tiempo ¿para qué? Para estar con Dios. Y para unirte, juntarte con tus hermanos y hermanas para orar. Antes que descienda el fuego tenemos que unirnos para
orar. Esta es la segunda condición. Sigamos, por favor. Vamos a la tercera. Vamos a leer el versículo 30 de nuevo, que ya se leyó, pero la última parte que no leímos, y luego el versículo 32. ¿Quién lo lee? 30 última parte y 32. Muy bien, gracias. ¿Cómo estaba el altar de adoración a Dios en Israel? Tremendo. ¿Y cómo está tu altar de adoración? ¿Cómo está tu altar personal de adoración? Ese altar que levantás cada mañana antes de salir a enfrentar la vida para encontrarte con Dios. ¿Cómo está? ¿No será que está destruido? ¿Lleno de telas de araña? ¿Y por eso Dios no puede usarte con poder? Porque hasta que no edificaron, restauraron, arreglaron el altar, no descendió fuego del cielo. Tuvieron que restaurar el altar de adoración a Dios. Y esto hay que ponerse la mano en el corazón y ser sincera de nuevo, ¿no? Sincero. ¿Hace cuánto tiempo que de verdad cada día no abrís tu palabra, la palabra de Dios, tu Biblia, para encontrarte con Dios? Y no te estoy hablando solo de leer la Biblia, porque leer la Biblia puede ser una gran maldición. No me apedreen. Vamos a fundamentarlo. Ayúdame, Gabriel. No es la lectura apresurada de las verdades sagradas de Dios, sino la meditación seria en ellas la que las hace dulces y provechosas para el alma. El cristiano más fuerte no es el que lee más, sino el que medita más. Si vos lees la Biblia apresurado para decir que leíste la Biblia y nada más, discúlpame, lee la revista de La Nación, que es lo mismo. Lee la revista del Clarín, lee las elecciones, lee el gráfico, es lo mismo. Es lo mismo, lees Bella. Es lo mismo. Si vas a leer por leer, la lectura de la Biblia apresurada no te sirve para nada. Necesitamos invertir tiempo ¿en qué? Y para meditar, ¿qué preciso? The time is money. Necesito tiempo. ¿Y quién tiene tiempo? De nuevo mi famosa frase, que creo que ya la dije 3 veces, pero para lo que a mí me importa, siempre tengo tiempo y siempre tengo plata. ¿Sí o no? Y si no la tengo, la saco de cualquier lado. Le pido a alguien, me endeudo, le apunto a alguien. El asunto es que yo consigo de donde sea. Porque para lo que a mí me importa, siempre tengo tiempo y tengo dinero. El asunto es si esto es importante para vos. ¿A vos te importa de verdad ser un cristiano, una cristiana auténtica y ser usado por Dios con poder o no? Porque si te importa, entonces necesitamos tiempo. Me encanta esto. Dios no puede hablarle a una persona apurada y que no tiene tiempo. Olvídate. Dios, si estás apurado, Dios no te puede hablar y no te va a hablar. Fundamento.
Esta cita la leí esta semana, me impactó. Es de Elena White, está en el libro La Educación. Muchos, aún en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Podés estar leyendo la Biblia y orando y no recibir bendición de Dios. Están demasiado apurados. Con pasos presurosos penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan. No tienen tiempo para permanecer con el Divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. Estos jamás podrán lograr el éxito supremo hasta que aprendan cuál es el secreto del poder. ¿Sabes cuál es el secreto del poder? Tienen que dedicar tiempo a pensar, orar y esperar a que Dios renueve sus energías físicas, mentales y espirituales. Porque eso está deseoso Dios de hacer cada vez que vos reconstruís, volvés a edificar tu altar de adoración cada mañana. Quiere renovar tus fuerzas físicas, mentales y espirituales. Nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. ¿Qué talco? Más claro, diría un amigo. Sí. Tal cual. ¿Qué necesitamos para reconstruir el altar? Y si vos querés tener tiempo para Dios, discúlpame, pero le vas a tener que empezar a sacar tiempo a otras cosas. Porque el día solo tiene 24 horas. ¿A qué le vas a sacar tiempo? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. No sé a qué, pero si a vos te importa, vas a encontrar el tiempo. A ver, el otro altar que necesitamos reconstruir es este. Necesitamos reconstruir nuestro altar personal de adoración a Dios, pero también nuestro altar. Miren, yo aprendí que mis hijos no hacen lo que yo les digo. Mis hijos hacen lo que me ven hacer. Entonces, discúlpame, pero si tu hijo o tu hija nunca te vieron con la Biblia abierta, si tu hijo nunca se despertó o entró a la casa a las 3:30 o 4 de la mañana o a las 6 de la mañana y te encontró orando por él o por ella, decime, si eso nunca lo hiciste, ¿cómo le explicás que es importante leer la Biblia y orar? Te puedes cansar de decírselo. Pero hasta que él no te vea, ella no te vea orando al lado de su cama cada noche, no va a tener ningún valor. Yo necesito también separar tiempo cada noche cuando la familia vuelve a casa para abrir la Biblia, juntar a mi familia y oramos, leemos una promesa de la palabra de Dios y oramos unos por otros, cantamos alguna canción. Pero yo necesito levantar el altar familiar nuevamente. Si no, ¿cómo hago para mostrarle a mis hijos que Dios es importante para nuestra familia? ¿Cómo hago para mostrarle a mis hijos, a mi cónyuge, a mi compañera o compañero de la vida? ¿Cómo hago para mostrarle que para mí Dios es importante? Si yo no tengo tiempo para adorar a Dios. Y a veces nos arrancamos los pelos de por qué los chicos no se comportan en el templo, pero es que no tienen momentos de devoción y adoración en su casa. No saben lo que es tiempo sagrado. ¿Tu compañero de la vida comparte momentos de devoción y oración con vos? Porque vos tenés que reconstruir tu altar personal, pero también tenés que levantar el altar de tu familia. Si vos tenés un compañero o una compañera que te acompaña en el camino de la vida,
¿Estás compartiendo momentos de devoción con él o con ella? ¿O vos no querés ver a tu compañera, a tu compañero de la vida en el cielo? Antes de que descienda el fuego, tenemos que reconstruir el altar. Una vez que ellos decidieron, una vez que ellos se unieron para orar y reconstruyeron el altar, ¿qué pasó? Tal cual. Agarrate, Catalina. Porque cuando nosotros volvemos a reconstruir las condiciones, si nosotros reconstruimos estas condiciones, agarrate, Catalina. Porque el poder de Dios se va a volver a manifestar, como con Elías. Uno más. Resumimos. Primera condición, elegir a Dios por sobre todas las cosas, dándole prioridad en mi vida. Segunda, unirnos con propósitos espirituales, especialmente para orar. Y tercero, reconstruir el altar de adoración personal y familiar. Son los desafíos de Dios para este tiempo del Armagedón, de la gran batalla final entre el bien y el mal, que consiste en ¿qué? En que vos y yo definamos a quién adoramos. ¿Vamos a seguir adorando a Dios? Entonces hagámoslo de verdad. Seamos sinceras y sinceros. No son tiempos para andar con el corazón dividido. Jesús fue muy duro cuando lo dijo, pero él dijo, el que no está conmigo, no hay término medio. O estás conmigo o estás contra mí. No hay manera de pararse en una tercera posición. No existe la tercera posición. Empecemos a usar más nuestro tiempo para unirnos con nuestros hermanos para orar. Y por favor, démosle prioridad en nuestra agenda a Dios. Si queremos estar con Dios y hacer lo que decía el Espíritu de Profecía, entrar y esperar a que Dios pueda renovar nuestra fuerza física, mental y espiritual en su presencia, necesitamos tiempo para eso. Si seguimos corriendo como hasta ahora, yo me lo imagino a Jesús corriendo detrás de nosotros tratando de alcanzarnos. Ojalá que esta mañana nos dejemos alcanzar por Dios. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y si yo no tomo decisiones esta mañana es como, ¿viste? Es como haber escuchado, no sé, un stand-up. Es lo mismo. Es lo mismo. Un lindo discurso, bonito, aplauso, medalla y beso. Sigamos que viene la escuela Sabate, vamos. Tenemos que tomar decisiones porque cuando Dios me hace una propuesta, espera una respuesta. Sonó en verso, pero no es verso. Cuando Dios me hace una propuesta, espera una respuesta. ¿Qué le vas a responder a Dios? Porque Dios claramente te está haciendo una propuesta, te está pidiendo que te definas esta mañana. ¿Cuántos quieren seguir al Señor con todo su corazón esta mañana? En estos tiempos finales. ¿Cuántos con la ayuda de Dios esta mañana quieren empezar a unirse a otros, a otro compañero o compañera de ruta en este camino cristiano de la vida para orar? ¿Cuántos quisiéramos dedicar más tiempo para orar los unos por los otros? Y finalmente Dios te está pidiendo que reconstruyas tu altar de adoración personal y familiar. Y esta es una decisión que hay que tomar urgente. Decíamos hace un rato, la gente viene a esta comunidad buscando referentes espirituales y tristemente no los encuentra, porque nos falta esto.
Nosotros nos podemos transformar en referentes espirituales, porque el que es espiritual se nota, y el que no también se nota. ¿Cuántos quisiéramos reconstruir nuestro altar de adoración al Señor? Amén. Eso es lo importante. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos. Querido Señor, gracias porque esta mañana queremos honrar el sacrificio que hiciste por nosotros. Jesús fue hasta el extremo del amor en la cruz. Y hoy nosotros queremos ir hasta el extremo de nuestras posibilidades contigo, Señor. Queremos que nos lleves a donde nosotros podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Que nos hagas superar límites. Pero para eso, para ser usados por tu poder, Señor, que es lo único que supera los límites humanos, esta mañana nos estás pidiendo y estamos tomando decisiones importantes. Que nos ayudes, Señor, te pedimos esta mañana, a decidirnos a estar con vos, Señor, que nuestro corazón sea tuyo, sin divisiones. Ayúdanos a empezar a juntarnos más, pero para orar. Y por favor, permite que podamos reconstruir piedrita por piedrita nuestro altar de adoración. A vos de manera personal y nuestro altar de adoración a vos de manera familiar. Y que de esa manera, al repetir las condiciones, podamos ver ese milagro poderoso de ver que a nosotros, seres humanos como Elías, llenos de agujeros por todos lados, llenos de necesidades, con mucha basura por quemar todavía dentro nuestro. Sin embargo, tú puedas usarnos para manifestar tu poder. Queremos ver tu poder en nuestra vida, queremos ver tu poder en nuestra familia y sobre todo queremos ver tu poder aquí en la iglesia, Señor. Queremos ser testigos de eso. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.